no se asusten, que vamos a hablar de economía, no corten, continúen, que estamos con Daniel Lacalle, que es un divulgador magnífico, diría yo incluso un divulgador de la leche, y que resulta ameno, lo explica todo maravilla, es madrileño del 67, escribe, ha dado conferencias por todo el mundo, es inversor, vive en caballo entre Madrid y Londres, y vamos a empezar por Napoleón. Napoleón decía, para insultar a los ingleses, que eran una nación de tenderos. Pero yo pienso que eso no era tanto insulto, ¿no? Un tendero, al fin y al cabo, es un tío estupendo, ¿qué tal? ¿Qué te parece a ti eso? Hombre, pues yo creo que que todos los insultos sean como ese. Ser una nación de tenderos es un orgullo, una nación de autónomos. En realidad lo que estaba diciendo es que era una nación de comerciantes y de personas que tenían su propio pequeño negocio, ¿no? Por lo tanto, pues como insulto, pues quedaba muy equivocado, desde luego, desde mi punto de vista, porque una nación de autónomos, una nación de pequeños comerciantes, una nación de empresas, pues obviamente es una nación que progresa y que crece. Y nosotros somos una nación de tenderos, vocación de funcionarios, ¿qué tipo de nación somos? España es una economía en la que es verdad que hay una tendencia de toda la vida, ¿no?, a pensar que lo seguro y lo bueno es tener un empleo público. Pero la realidad también es que cuando uno viaja por España y conoce el tejido empresarial español, etcétera, lo que te encuentras es una nación de emprendedores, de gente que está todos los días luchando por sacar adelante su comercio, su restaurante, su pequeña empresa y una nación además que es un ejemplo en todo el mundo, además, porque es un ejemplo en todo el mundo que siempre se ve como un país que va a caer y lo va a hacer muy mal y que cuando nos ponemos salimos adelante, lo que pasa es que hay que ponerse. Ahora hay una especie de discusión, hay una versión que es la oficialista que dice que España vive una gran bonanza, esta famosa frase, los restaurantes están llenos, las calles están abarrotadas, la gente anda de cañas, qué maravilla, tenemos más de 21 millones de ocupados. Y otra versión que dice que, ojo, que a lo mejor no es tan así. ¿Tú dónde andas? ¿En los apocalípticos, los integrados o por el medio? A mí me parece muy interesante eso que se le llame catastrofista y apocalíptico al que te dice lo que todo el mundo sabe, ¿no? La euforia sobre la economía española no tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando vienes de fuera, no tiene ningún sentido en todos los ámbitos. A ver, yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otro, los restaurantes son todos baratos. Claro, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno nos dice, las predicciones catastrofistas no se han cumplido y el gobierno, España crece más, etcétera. Un momento, lo que usted ha hecho ha sido tirar masivamente de la tarjeta de crédito y ha tirado masivamente de la tarjeta de crédito cuando sus proyecciones y sus expectativas eran que no iba a hacer eso. Entonces es como si yo le dijese a la gente que fíjate qué bien vivo porque estoy endeudándome cada vez más. Eso no significa vivir mejor, ¿no? Si miramos la economía española, los datos son empíricamente malos. No es una cuestión de no son tan buenos como dice el gobierno, sino que son empíricamente malos. Porque entre el 2019 y el 2023, datos del INE, el consumo se ha quedado prácticamente plano. La inversión está un 5% por debajo, formación bruta de capital fijo. Las exportaciones se han recuperado gracias a la química y gracias a las empresas que han salido fuera y gracias obviamente a la capacidad de buscar un poco dentro del crecimiento exterior. Pero las importaciones también han subido. ¿Qué es lo que se ha disparado de manera brutal más de un 15, más de un 16%? Turismo, ¿no? El gasto público. Bueno, también. Entonces, cuando nosotros miramos la economía española 2019-2023, tenemos un desplome absoluto del sector hostelero y del sector de servicios en la pandemia, una recuperación admirable del sector hostelero y del sector de servicios, el turismo, que el gobierno no ha hecho nada más que demonizar, ojo, o sea que no tiene absolutamente nada que ver con la política del gobierno y lo que tienes es un aumento del gasto público absolutamente desproporcionado y un aumento del gasto público tirando de deuda
masivo. Entonces, claro, el otro día, hablando sobre la economía norteamericana, decían, bueno, es que generar $1,5 trillón de dólares de PIB con 2 trillones de aumento de deuda pública, pues obviamente no es un éxito, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues es que yo vengo de España, me van a permitir explicarles que para generar poco más de 100.000 millones de recuperación de Producto Interior Bruto privado, se ha aumentado la deuda pública en más de 340.000 millones. Y esa deuda se paga, y ese es el problema. Yo me alegro oírte hablar en estos términos porque esto no está en la conversación española. Por ejemplo, a mí un dato que me parece capital es el dato de que nuestro PIB per cápita está empeorando respecto a la media europea. Somos más pobres, sobre todo las clases medias, que hace 10 años, por ejemplo. Y mucho. Y esto es muy, muy grave. Sin embargo, la sociedad española no parece que llegue a esa sensación. No sé qué pasa. Es normal, en cualquier caso, cuando tú tienes y lo hemos vivido, nada que no sepamos, ¿no? Lo vivimos en el 2007. De hecho, lo vivimos en los primeros meses del 2008. ¿Tú te acuerdas? Yo venía a España los primeros meses de 2008 y parecía que había fiesta. Sí. De hecho, se hablaba sobre la crisis o los riesgos de crisis, etcétera. Eran los brotes verdes. Y te decían brotes verdes, tienes envidia del modelo español, a mí me llegaron a llamar terrorista financiero, de todo, ¿no? Claro, el efecto de la deuda siempre disfraza el riesgo, siempre, y parece que no pasa nada mientras la estás acumulando, pero la deuda genera menor crecimiento en el futuro, genera menores salarios reales, nos hacemos más pobres lentamente, genera menor creación de empleo. Fíjate que aquí nos están diciendo récord de empleo con una cifra de 21 millones de afiliaciones, porque aquí ya se ha generado la narrativa de que las afiliaciones son afiliados. Hay 870.000 pluriempleos en esos 21 millones, pero además hay 350.000 y pico nuevos empleados públicos pagados con deuda. Y también las horas trabajadas por empleado están por debajo. Por lo tanto, lo que se ve claramente desde fuera es que en España lo que estamos viviendo es un proceso de recuperación monstruosamente endeudado y en el que además nos estamos haciendo más pobres con menos inversión y estamos perdiendo en productividad. La productividad está cayendo. Todos esos factores, seas un economista de izquierdas o de derechas, sabes perfectamente que son malos. Lo que pasa es que otros tienen que decir que todo va maravillosamente bien porque gobierna una coalición de izquierdas. Porque si gobernase un gobierno de derechas, estarían diciendo no se crea empleo, se trocea porque las horas trabajadas, estarían diciendo que esos 870.000 pluriempleos es aumentar la precariedad, estarían diciendo lo que decían en el 2018, que los fijos discontinuos son precariedad disfrazada, etcétera, etcétera. Estarían diciendo lo que decían en ese momento y, ojo, lo que otros también decíamos en ese momento, porque la diferencia entre esa gente y yo, es que tú lo has dicho yo lo decía en el 2011, en el 2012 y en el 2003. En España, es mi sensación particular, me da la sensación de que económicamente se ha impuesto lo que podríamos llamar el consenso socialdemócrata. Sí. Tuvimos un gobierno con mayoría absoluta de Rajoy y, en mi opinión, tampoco dejó de hacer una política que en cierto modo era un amable proteccionismo socialdemócrata. ¿Qué pasa? Ya ha habido un lavado de cerebro general de que esto es la única modelo para España, es ya el modelo que impone nuestra propia Constitución. ¿Por qué no probamos otra cosa? Porque este modelo socialdemócrata nos condena, por ejemplo, a un liderazgo perpetuo de paro en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que además hemos pasado de ser los terceros en mayor tasa de paro de la OCDE a los segundos y de ser los segundos a ser los primeros. Es que esa es la otra, ¿no? Porque todo eso con el maquillaje del paro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esto le llaman el consenso socialdemócrata, primero no es el consenso y sobre todo hay que tener mucho cuidado, como decía Friedrich von Hayek, con los socialistas de derechas, que dedicó su libro Camino de servidumbre a los socialistas de todos los partidos.
Hay que tener mucho cuidado con esa idea de que lo único que se puede hacer es lo que nos ha llevado a ser un país que, teniendo todas las oportunidades para ser rico y próspero, es líder en paro y tiene empresas mucho más pequeñas que la media de los países comparables y tiene mucha peor productividad. Entonces, es un grave error caer en la falacia de que eso es lo que piensa todo el mundo. Y es un error en el que suelen caer también los gobiernos de centro derecha cuando intentan protegerse para que no se les ataque por parte de la izquierda, y se les ataca igual. Claro. Claro, ese es el primer problema. El primer problema de caer en el error de intentar agradar al contrario, sabiendo que las políticas que estás implementando son las equivocadas, es que te echan la culpa de lo que ha ido mal contigo y con el anterior también, que no sé si lo has visto, pero sí, ya la culpa de los recortes del 2010 y del 2009 también es de Rajoy, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente clave que nos demos cuenta de que lo que falla en España no es el libre mercado, ni el capitalismo, ni el empresariado, ni nada. Que lo que falla en España desde hace muchísimos años es el estatismo. Ese estatismo plañidero, completa y absolutamente paternalista, que se supone que el Estado te da algo. El Estado no te da nada. El Estado no te da nada que no te haya quitado primero. Y el Estado no crea nada. El Estado lo único que puede hacer es administrar recursos de la riqueza que se crea. Si no ponemos como pilar fundamental la creación de riqueza, lo que vamos a terminar es, dentro de 5 años, dentro de 6 años, seguiremos siendo récord de paro, récord de todo, y nos seguirán diciendo, dependiendo de quién gobierne, que todo va estupendamente. Pero aquí os alude a una cosa muy importante, que es nuestra mentalidad estatista. Yo me acuerdo, tú que eres muy pro Inglaterra, estaba con unos amigos en Guildford, unas personas mayores, y había ardido un museo en un jardín en las afueras, o un palaceto y tal. Entonces yo le dije, como buen español, bueno, hasta ahora ya el Estado, el Ayuntamiento, no, esto lo tiene que arreglar el National Trust, esto no, la cosa pública no se dedica a estas cosas. Yo me quedé perplejo. Claro. Me pareció una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, no esperaban la solución del Estado, aquellos ingleses allí al campo, ¿no? Entonces, porque piénsalo, es que la economía española, liberalismo, un proceso liberalizador de la sociedad civil creando las estructuras, no ha tenido, ¿no? Ha pasado de dictaduras a regímenes socialistas y comunistas a otra dictadura, y siempre desde un aspecto de Estado aparentemente paternalista, que aparentemente te protege, pero de lo único que te protege es del crecimiento del empleo y de la prosperidad. Luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Claro, o sea, hay unos enormes desincentivos al crecimiento. ¿Significa eso que no tiene que haber un Estado? No. Tiene que haber un Estado facilitador. El problema es cuando se pone al Estado como una especie de rey mago, ¿no? Yo siempre digo que los ciudadanos, los seres humanos, recibimos el mayor shock económico cuando somos pequeños, que es cuando nos enteramos que los Reyes Magos o Papá Noel no existe. Y nos pasamos el resto del tiempo intentando buscar cuál va a ser mi rey mago, porque no me puedo creer que si yo pido algo no me va a llegar. Y por lo tanto creemos en esa especie de entidad mágica que llamamos el Estado, que nos intentan convencer que el Estado somos todos, que es la mejor manera de convencerte para hacerte sumiso, y que en realidad es el gobierno. Que en realidad es el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que darnos cuenta que los problemas económicos de España, el pequeño tamaño empresarial, el problema brutal de empleo juvenil, el problema brutal de deuda, el problema brutal de déficit, unos gobiernos que son siempre deficitarios y parece como si no pasase nada, ¿no? Excepto 3 años, los de la burbuja inmobiliaria. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el Estado no es la solución. El Estado o es facilitador o frena. No puede hacer ninguna otra cosa. El Estado o facilita o frena. Y cuanto más frenos pone y el que venga detrás mantiene los frenos del anterior, entonces no funciona. Por eso hay que dar la batalla cultural y recordarle a la gente que por mucho que te lo quieran repetir, 2 más 2 no suman 22. Ahora hay un nuevo ingrediente en la economía española que es de índole psicológica,
que es la gran renuncia al no trabajar. Yo el otro día discutía con una compañera, bueno, discutía amablemente, ¿no? Pero discutíamos porque ella me decía, es que no estamos en la vida para trabajar, Claro. yo no quiero trabajar. Yo le decía, oye, es que yo no conozco a ninguna persona de éxito que no haya trabajado, ahora no se puede decir, pero como un chino, que no... Claro. Entonces, pero está cuajando una nueva mentalidad. En España de una manera acelerada, que es que no se puede. Y además trabajar. se puede decir, porque los chinos están muy orgullosos de todo lo que trabajan. Claro. Sí, señor, claro que sí. Trabajan maravillosamente y son personas muy productivas y muy emprendedoras. La gran renuncia es una excusa falaz que viene además de una élite muy pequeña. No existe, en realidad, la gran renuncia. Es una manera de que una élite muy pequeña te intente vender la idea de que te entregues, y que no hay ninguna opción para ti. Claro, es fantástico. Si yo estoy en la élite, ¿no? Y le digo a la gente, la meritocracia no existe, ¿para qué te vas a esforzar? No trabajes, no sé cuántos. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Estoy eliminando competencia, no solamente para mí, sino para mis hijos, etcétera. Los que están los que estamos en la autopista, estamos encantados y no entra nadie. Entonces, y es una falacia porque además se utilizan cosas que no son renuncias, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, hombre, Daniel, la gran renuncia, hay 1.200.000 desempleados, demandantes de empleo ocupados. No, mi querido amigo, eso se llama paro. Eso, en cualquier país del mundo, se llama paro. Y en Estados Unidos se calcula el U6, el U7, etcétera, y tú no le cuentas a la gente que es que eres un demandante de empleo no ocupado u ocupado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te están intentando... Lo de la gran renuncia me recuerda a lo de renunciar al beneficio económico. Claro, renunciar al beneficio económico significa enviar a las empresas a pérdidas, es decir, a desaparecer. Claro, es una excusa fantástica de las élites para crear clientes rehenes dependientes. Hombre, por favor, si es que es de libro. Entonces, no hay gran renuncia. Lo que pasa es que se está forzando una idea a una sociedad como es la española, que es una sociedad de gente súper trabajadora, que sale fuera y toda la gente... Con un gran éxito. Con un gran éxito. Yo he trabajado muchísimos años en el extranjero y siempre me dicen, oye, españoles lo hacen muy bien y tenemos una imagen en el extranjero maravillosa, etcétera, 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 pero se tiene que crear una narrativa, igual que la de que la deuda no importa, que genere clientes rehenes. Claro, lo que no quieres son personas libres, individuos libres e independientes económicamente. ¿Por qué? Porque se quejan. Y además, cuando se quejan, te pueden quitar el poder. Pero ¿qué es lo que hace una persona dependiente y cliente rehén cuando las cosas le van mal? A lo mejor se queja, pero poco puede quejarse, porque es completamente dependiente de las pocas migajas que le pueda dejar el Estado depredador. ¿Crees que estamos, o es exagerar otra vez, entrando en una especie de pseudoperonismo en España? No, y sin el pseudo, es exactamente igual. La estrategia es exactamente la misma, no hay... Sí, yo veo una argentinización clara de España. Vamos, sí. Pero yo creo que es que o sea, tú dices, ¿qué es lo que hace el peronismo? El peronismo hace tres cosas, ¿no? La primera, crea toda una red clientelar que sea extractiva y confiscatoria, es decir, que esté constantemente detrayendo del que produce y a la vez que mantenga en el poder siempre a los mismos, aunque parezcan que son diferentes, ¿no? ¿Vale? Segundo, lo que hace es destruir civilmente a todo aquel que se queja. Ahora lo estamos viendo con los agricultores. Los agricultores son empresarios, como decían el otro día, de ultraderecha. Ya está. Destrucción civil del que piensa distinto. Tercera, la propaganda, que esto ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esos tres factores, siempre en marcha, ¿no? Son claramente identitarios de esa forma que se le pone una ideología, pero en realidad no, y está bien llamarlo peronismo, ¿no? Porque en realidad es estatismo extractivo. Extractivismo, y es importante la palabra extractivo, porque su objetivo no es fortalecer el crecimiento, crear riqueza, sino de lo que haya,
extraer. ¿Y por qué vuelve en España una y otra vez el ensueño neomarxista? Edulcorado de otra manera, a lo mejor con unas ropas más pop, pero vuelve una y otra vez. ¿Cómo puede seguir triunfando una ideología que ha sido multifracasada en sus resultados? Bueno, el socialismo y el comunismo siempre se compara con sus propias intenciones. Entonces dice, bueno, como yo tenía buena intención, entonces la culpa será de otra cosa porque yo tenía buena intención. Bueno, está el infierno lleno de buenas intenciones, ¿no? Eso lo dice siempre Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que dice, al capitalismo se le juzga por sus peores resultados y al socialismo se le juzga por sus mejores intenciones. Y tiene toda la razón. Entonces, claro, piénsalo, o sea, el gobierno de Zapatero destruye España económicamente y, hombre, tenía buena intención. Pero vino la crisis. Tenía buena intención. Sin embargo, se le atribuye mala intención al que viene detrás a arreglar las cuentas. ¿De acuerdo? Curioso, ¿no? O sea, el que despilfarra y hunde la economía, ese tenía buena intención, y el que arregla las cuentas e intenta solventar el agujero fiscal, ese se le atribuye inmediatamente mala intención. Es curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en España, si tú lo miras, la historia de la democracia de España, la ultraizquierda jamás ha pasado del 12% de los votos. En sus distintas circunscripciones, todo lo que es esa ultraizquierda no ha sumado el 12% de los votos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar distintas excusas. La primera, decir que es que están divididos, se suman y resulta que pasa que Sumar tiene menos votos y menos escaños que el peor resultado de Podemos en unas elecciones generales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que estar constantemente intentando adoptar y absorber bueno, pues causas que todo el mundo defiende, que todo el mundo está de acuerdo, pero utilizarlas para introducir el totalitarismo y el intervencionismo, ¿no? Tú dices, oye, Agenda 2030, ¿qué es la Agenda 2030? Te lo lees y dice, lo firma todo el mundo. Reducir la pobreza, mejorar el acceso a educación, bla, 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 estupendo. Espera, que nos apropiamos de ello y lo utilizamos ¿para qué? Para cargarnos la agricultura, para cargarnos la industria, para introducir el clientelismo peronista, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante la batalla cultural. Porque claro, el gran error de los partidos de centro-derecha es decir, no, nosotros no nos metemos en la batalla cultural, nosotros administramos. Entonces, ¿tú qué eres? ¿El fontanero de la inundación que ha dejado el socialismo o el contable del agujero fiscal que ha dejado el comunismo? No, o sea, hay que dar la batalla cultural porque lo que están haciendo ellos es utilizar la batalla cultural para algo que cualquier persona entiende es destructivo, el comunismo, el neomarxismo, lo quieras llamar como tú quieras, el socialismo. Si es que en realidad el socialismo no es nada más, el socialismo no es nada más que el comunismo con esteroides más bajos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que dar la batalla cultural y hay que defender principios. Nos queda un minuto, Daniel. Te voy a pedir un milagro. ¿Cuál sería tu primera acción si tuvieses la oportunidad de coger la economía española ahora mismo? ¿Qué crees lo primero con urgencia que habría que hacer? Lo primero con urgencia es hacer una rueda de prensa y explicarle a los españoles lo que todos los españoles saben. La seguridad social ha multiplicado por 4 su deuda y hay un problema gigantesco en la seguridad social. La deuda de España es absolutamente insostenible y el déficit es totalmente insostenible y en España hay un exceso de gasto político brutal. Entonces aquí hay que hacer 2 cosas. 1, dejar respirar a las empresas, a los autónomos, a las familias, etcétera. Hay que bajar, no reducir la subida de la anterior, no, hay que bajar los impuestos a la producción, que son muchos, al capital y al ahorro, y lo que hay que hacer también es un ejercicio serio e inmediato que entiende todo el mundo de no reducir el porcentaje de aumento, sino de reducir masivamente el gasto político y clientelar. Porque si no, te vas a encontrar con que después, 2, 3 años después, la situación es todavía peor y te echan la culpa exactamente de la herencia que has recibido. Yo tengo por la receta, pero no sé si tendrías mucho público. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias.